Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones jueves 21 de agosto de 2014. Como cada mañana, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 4 horas 48 minutos del horario internacional GMT. Le damos el vistazo al calendario económico muy nutrido en el día de hoy, sobre todo de datos de mediano impacto. Comenzamos todo en horario GMT desde Suiza, la balanza comercial, dato final del mes de julio. Atentos porque el dólar franco suizo está en un nivel clave. El precio de apertura anual del año pasado, del año 2013, luego lo veremos en el análisis y será clave esta balanza comercial. 7:30 desde Alemania, el PMI manufacturero y el sector servicios. Previsión para el mes de agosto. A las 8 llegará el turno de los PMI desde la zona euro, el manufacturero, el de servicios y el integrado. Todo previsión para el mes de agosto. Atentos al dato estrella de la sesión europea. Ventas minoristas desde el Reino Unido. Como ven, semana muy agitada desde el Reino Unido, sobre todo ayer con las minutas del Banco Central Inglés, que después también veremos los detalles. 12:30, peticiones semanales del subsidio por desempleo. 13:45, el PMI manufacturero, previsión para el mes de agosto desde Estados Unidos también. Indicadores principales, índice manufacturero de la FED de Filadelfia. Variación de ventas de viviendas existentes a las 14 horas y finalizando tendremos la confianza del consumidor. Previsión para el mes de agosto desde la zona euro a las 14 horas. Como comentábamos, calendario muy nutrido, sobre todo de datos de mediano impacto y tan solo destacamos dato de alto impacto, el dato estrella de sesión europea y de toda la jornada, estas ventas minoristas desde el Reino Unido. Bueno, nos trasladamos a los gráficos, vamos a ver cómo se comporta la cotización del euro dólar a estas horas de la mañana después de las caídas de las últimas jornadas. En el día de ayer fue doblemente golpeado, primero en sesión europea y sobre todo en sesión americana, con esas minutas de la FED que trasladaron a la cotización al refugio de largo plazo del 1,3265. Se nos paró muy poquito, tan solo 3 horas en este refugio y como vemos antes de iniciar la sesión de hoy, su punto de partida de jornada lo tenemos en el 1,3259 y medio, 1,3260, desde donde ya ha arrancado y se posiciona en presión bajista intradiaria. Por la parte de arriba, mientras no consiga superar al alza el 1,3265, la presión bajista continuará durante toda la jornada. Tan solo el quiebre del 1,3265 al alza, esta doble barrera, pequeña zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio, franja de 6 puntos entre el precio de apertura 1,3259 y la congestión de largo 1,3265. Tan solo el quiebre de este nivel nos abriría la puerta a una resistencia intermedia, 1,3290. La siguiente y principal de jornada, delimitada por una congestión de mediano plazo, 1,3316. Otra de categoría intermedia la topamos en el 1,3341, la última que le colocamos de momento para el día de hoy. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte intermedio, 1,3229. Cuidadito con el siguiente nivel. Congestión de mediano largo no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2013, donde con toda seguridad los inversores se acordarán de él. 1,3205, principal soporte de jornada. Quebrado este nivel, dos soportes de categoría intermedia, 1,3179 y 1,3152. Quebrado este intermedio, le estaría esperando una congestión de mediano en el 1,3124 y medio, 1,3125 a 120 puntos de la situación actual. Las condiciones de mercado a estas horas de negociación son muy pobres, los volúmenes y los movimientos son escasos, pero mantiene presión bajista de la congestión de largo y sobre todo del precio de apertura en el 1,3259. Es la pista con la cual debemos de quedarnos a estas horas en el euro dólar. Y no se olviden del 1,3205 porque es la pieza de soporte más importante que tenemos para el día de hoy. Continuamos con el dólar yen. Los apoyos que encontró en la directriz bajista de mediano plazo el pasado día 15 de agosto y en jornadas anteriores
la ha impulsado desde un punto de vista técnico, quebrando y confirmando los niveles que tenía en su paso y lo tenemos ya, como vemos, cotizando a estas horas del día de hoy muy cerquita a los 104. De hecho, se ha quedado a 3 puntitos de los 104 yenes por dólar. El precio de apertura de jornada 103,71. Como vemos, cotiza en presión alcista, incluso por encima de un nivel de corto en los 103,81. Franja de 10 puntos entre el precio de apertura y el nivel de corto, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio. Si queremos ver movimientos bajistas, debe de quebrar esta zona muerta, 103,71. De conseguirlo, recorrido amplio hacia el principal soporte de jornada, con gestión de mediano largo, 103,30. Otro soporte intermedio, 103,08. Quebrado este, nos vamos a un nivel de corto en los 102,78, un poquito más de 100 puntos de la situación actual. El dólar yen, como pueden ver en la imagen, técnico totalmente con los niveles que se colocan en Forex índices, quebrando, confirmando sus movimientos de escaleras. Su movimiento de escalera sigue día a día y es con lo que debemos de tomar, como referencia para negociar el dólar yen. Por la parte de arriba, si la cotización no nos pierde la doble barrera, si no nos pierde su precio de apertura de jornada, 103,71, hagamos como primera pieza de resistencia, intermedia, 104,23. La siguiente y principal de jornada, delimitada por una congestión de mediano plazo, 104,52. Y la última, intermedia, en los 104,75, a 90 puntos de la situación actual. En estos momentos, de forma inmediata y para negociación intradiaria, primera pieza de soporte, atentos, 103,71, precio de apertura. Mientras no lo pierda, continuaremos al alza en el día de hoy. Si lo pierde, el escenario cambiaría seguramente buscando la congestión de mediano largo de los 103,30. Dólar franco suizo, como comentábamos hace un poquito cuando veíamos el calendario macroeconómico, la cotización ya respeta fielmente los 0,9149, congestión de mediano largo, precio de apertura anual del año 2013, convertida en congestión y ahí está paradita, seguramente esperando esos datos macro a primera hora de la mañana desde Suiza. El precio de apertura de jornada lo tenemos un poquito por debajo, en los 0,9135. También vamos a delimitar zona muerta entre el precio de apertura y la congestión, esta franja de 14 puntos. Si queremos ver presiones bajistas, debe de quebrar a la baja el precio de apertura del día, 0,9135. De quebrarlo, siguiente soporte, intermedio, 0,9108. El quiebre de este nivel nos abre la puerta para ir en busca del principal soporte de jornada, 0,9076. Y el último intermedio, en los 0,9044, a 100 puntos exactos de la situación actual. Por la parte de arriba debe de quebrar la congestión de mediano 0,9149, es decir, debe de salir por fuera de la zona muerta en sesión europea. De quebrar los 0,9149, tres resistencias, todas ellas de categoría intermedia. 0,9170, 0,9191 y desde ahí nos vamos a los 0,9227. También R intermedia que ejercería como última pieza de resistencia. Incluso si quebrara los 0,9227, animaría a la cotización en busca de una congestión de mediano en los 0,9253. Un poquito más de 100 puntos de la situación actual. La clave inmediata viene delimitada por los 0,9149 por la parte de arriba y por la parte de abajo, precio de apertura 0,9135. Bueno, vamos con el libra dólar, ni siquiera las minutas del Banco Central Inglés que se publicaron en el día de ayer, la votación quedó en un 7,2, hacía mucho tiempo que no había variaciones en esa votación de las minutas del BOE, ayer lo hubo, un 7,2, hay dos funcionarios que, bueno, pues que ya están por la labor de subir la tasa de interés en el Reino Unido, pero ni con esas fue capaz de sujetarse la cotización del libra dólar en positivo. Lo tenemos en el precio de apertura anual. Atentos al mismo porque ejercerá fuerza seguramente durante varias horas e incluso durante varias jornadas sobre la cotización.
1,6568. Primordial, como siempre y clave, será el precio de apertura anual de aquí en adelante. En estos momentos lleva ya un buen rato imantada la cotización sobre el mismo. En caso de que encuentre apoyos, sobre todo en horarios de apertura europea y sobre todo en esas ventas minoristas que vamos a conocer desde el Reino Unido, si encuentra apoyos, atacamos como primera pieza de resistencia el precio de apertura de jornada, 1,6600, además con implicaciones psicológicas 0,0. Siguiente resistencia y principal de jornada, delimitado por la directriz alcista de largo plazo desde el año 2009, que hoy nos pasa sobre el 1,6640. Dos Rs intermedias las topamos en el 1,6664 y 1,6684. No le colocamos más por la parte de arriba. Por la parte de abajo, si la cotización pierde el precio de apertura anual, 1,6568, atacamos como primera pieza de soporte intermedia 1,6538, principal soporte de jornada, con gestión de mediano 1,6512 y recorrido hasta un soporte intermedio en el 1,6476. Como vemos, a unos 90 puntitos de la situación actual. Precio de apertura anual, cuidado con las ventas minoristas a las 8:30 GMT desde el Reino Unido, porque será lo único que haga desprenderse a la cotización de libra dólar del 1,6568. Continuamos con el AUD-USD. El dólar australiano es la divisa que menos sufre, que menos está sufriendo frente al dólar americano. Se mantiene firme, punto de partida de jornada 0,9287. Como vemos, en sesión asiática se nos ha precipitado a la baja y nos ha quebrado ya el primer soporte intermedio con unas confirmaciones eficientes. En estos momentos y como primera pieza de resistencia 0,9258. Siguiente, precio de apertura de jornada 0,9287. El quiebre del mismo nos abre la puerta a la principal resistencia del día, con gestión de largo 0,9325 y otra intermedia en los 0,9357, a unos 100 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte intermedia 0,9230. Siguiente y principal soporte del día, nivel de corto 0,9209. Dos soportes de categoría intermedia 0,9179 y 0,9148. A 100 puntos exactos de la situación actual, última pieza de soporte para el día de hoy. Por la parte de arriba, primera R 0,9258, intermedia. Por la parte de abajo, cuidado con el quiebre de los 0,9230 porque nos abriría la puerta para hacerle la visita al principal soporte del día en los 0,9209. Continuamos con la cotización del euro-yen. Respeto fiel en sesión asiática de la primera R intermedia 137,72 y nos está devolviendo a la cotización hacia su punto de partida de jornada, que lo tenemos en los 137,51. Primera pieza de soporte a batir. La siguiente intermedia 137,20. Otra de la misma categoría 136,83. Y el quiebre de esta nos lleva a la directriz alcista de mediano plazo en los 136,59 como última pieza de soporte y principal de jornada. Recuerden que esta directriz desde julio del año 2012 es lo que le salva la vida a la cotización en los últimos tiempos. Por la parte de arriba, primera pieza de resistencia intermedia 137,72. Siguiente y principal de jornada, con gestión de mediano 138,02. Y desde ahí nos vamos a la última intermedia en los 138,35. Echamos un vistacito en temporalidad diaria, más que nada para ver los principales detalles que nos está dejando la cotización del euro-yen en secuencias diarias. Por la parte de arriba, 138,02, que lo hemos delimitado como principal R del día, con gestión de mediano, de donde fue rechazada la cotización el pasado día 1 de agosto. Atentos a la misma, principal resistencia. Por la parte de abajo, una imagen vale más que 1000 palabras. La directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde julio del año 2012, todos los días está sujetando a la cotización. Atentos a estos detalles porque son claves para la negociación del euro-yen.
Bueno, acabamos el análisis del día de hoy, 21 de agosto de 2014. Esperamos, como siempre, que les sea de utilidad. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo puede hacer llegar a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Si quieren información sobre nuestros servicios, planes de enseñanza, planes de negocio personalizados, gestiones de capital, etcétera, solamente tienen que ponerse en contacto y consultarnos. Nada más, muchísimas gracias, buen negocio, sobre todo cuidado con esas ventas minoristas desde el Reino Unido en sesión europea. Gracias y hasta mañana.